Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar acerca de si existe un riesgo de deficiencia de cobre al suplementar zinc. Mi nombre es Paola Bregni Mi nombre es Mariana Leporowski. y somos estudiantes CPS de nutrición de la Francisco Marroquín. Para comenzar, vamos a definir los objetivos de esta clase. El primero va a ser definir la función de los minerales zinc y cobre en el organismo. El segundo punto va a ser analizar la fisiología de absorción, metabolismo y transporte del zinc y cobre. Luego vamos a determinar la asociación entre deficiencia de cobre y suplementación de zinc. Y por último, vamos a definir el tratamiento de deficiencia de cobre. Vamos a empezar con la importancia que son los micronutrientes, pues estos son esenciales tanto para el crecimiento como para el desarrollo de funciones fisiológicas en el ser humano. Estos se pueden clasificar en dos, en elementos traza y vitaminas, donde hoy nos vamos a enfocar específicamente en los elementos traza. La clasificación de estos se muestra en la diapositiva, donde si pueden observar, se pueden dividir en tres, en esenciales en el ser humano, esenciales en algunos animales y posiblemente en el ser humano, y no esenciales, donde el cobre y el zinc pertenecen a la agrupación de esenciales en el ser humano. Entre las funciones de los elementos traza, cabe mencionar la transducción de señales estructurales, cofactores enzimáticos, transporte de electrones y oxígeno, entre otras muchas. El zinc es el segundo elemento traza más abundante en el cuerpo humano, después del hierro, y este lo podemos encontrar principalmente en el músculo esquelético y en los huesos. Una de sus muchas funciones de este es ser cofactor de 300 enzimas y proporcionar integridad estructural a la enzima al unirse con los residuos de los aminoácidos. Podemos también encontrar alimentos ricos en zinc en las carnes rojas, mariscos, especialmente moluscos y otras, donde otras fuentes altas en zinc son el pollo, cerdo y productos lácteos. El requerimiento diario de zinc es de 9.4 miligramos día en hombres adultos y 6.8 miligramos día en mujeres adultas. Por otro lado, el cobre es el tercer elemento traza más abundante en el cuerpo humano. Este está involucrado en el transporte de electrones, oxidación de reacciones y es necesario para la respiración celular. Podemos también encontrar alimentos ricos en cobres como el hígado, mariscos y nueces, y otros altos en como la papa, cereales enteros, semillas y hongos. El requerimiento diario es de 1.3 miligramos día en mujeres adultas y 1.6 miligramos día en hombres adultos. Actualmente, la suplementación de zinc, tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario, ha ido en aumento. Esto se debe a que se ha visto que dicha suplementación puede reducir la incidencia de infecciones y aumenta la tasa de supervivencia en adulto mayor. También se utiliza terapéuticamente para la curación de úlceras, enfermedad celíaca, encefalopatía hepática, enteritis, entre otras. Y en dado caso se muestre una deficiencia de esta, según el caso de la deficiencia, se puede suplementar. Esta puede ser por una deficiencia moderada de 20 a 30 miligramos día en adultos y si es una deficiencia severa de 40 a 60 miligramos día también en adultos. Ya establecida la importancia de estos dos micronutrientes, vamos a proseguir al metabolismo del zinc. La absorción del zinc se produce principalmente en el intestino proximal, específicamente en el duodeno y ayuno proximal. Conocemos que la excreción se realiza por medio de las heces. Entonces, primero, el zinc debe ser liberado de cualquier componente orgánico de la comida y esto se realiza mediante el pH estomacal. Entonces, conocemos que existen dos mecanismos de absorción. Uno que es saturable, que es a través de la célula, y otro que es no saturable entre células o llamado también difusión paracelular. Como segundo punto, la mayoría del zinc es transportado por los transportadores de zinc a través del borde en cepillo de la membrana epitelial. Pero si este se satura, entra en acción la absorción paracelular, por lo cual no hay un límite en la absorción del mismo. Ya dentro de la célula pueden pasar dos cosas. Se puede almacenar en vesículas, en el aparato de Golgi, o puede ser parte de la metalotienina para poder ser almacenado. La metalotienina también funciona como transportador desde la célula hacia el torrente sanguíneo.
El zinc se une a proteínas para su transporte ya en el torrente sanguíneo. Dentro de estas encontramos la albúmina y la ceruloplasmina. Dentro de los puntos importantes en el metabolismo de este mineral es que la metallotienina participa en la absorción, transporte y almacenamiento de este mineral. Lo que la hace tan afín a estos minerales es su proporción de cisteína. La metallotienina es la forma más grande de almacenaje del zinc y se puede en el torrente sanguíneo para su uso o puede permanecer unido al zinc para posteriormente ser desechado en las heces. Conocemos que capacidad de almacenaje aumenta la concentración de metallotienina. Por ende, mayor concentración de zinc significa mayor concentración de metallotienina. Ya aclarado el metabolismo del zinc, empezamos con el metabolismo del cobre. La absorción de principal, especialmente en el duodeno. También la bilis es la vía de excreción, se encuentra en pequeñas cantidades en orina, sudor y sangre menstrual. Primero, al igual que el zinc, el cobre también debe ser liberado de los componentes alimenticios que lo acompañan. Esto se realiza por el ácido clorhídrico y la pepsina gástrica. Luego, para poder ingresar a la célula, el cobre debe ser reducido. Ya reducido, cruza la membrana epitelial del borde en cepillo por medio de transportadores y ya dentro del citosol se puede unir a chaperonas para ir a su destino. El cobre es llevado a las enzimas por las chaperonas para, 1, utilizarse, o 2, ir con la metallotienina para ser almacenada. El cobre se une a proteínas para ser transportadas en el torrente y al igual que el cobre se une a albúmina y a ceruloplasmina. Puntos clave en el metabolismo es que el cobre se une a la metallotienina con mayor afinidad que cualquier otro mineral, incluido el zinc. Y la cantidad de cobre absorbida es regulada por la cantidad de metallotienina. Sin embargo, la tasa de absorción del cobre es disminuida de un 25 a un 60%, lo cual ayuda a evitar la toxicidad dentro del organismo. Ya aclarado el metabolismo de ambos minerales, vamos a estudiar el efecto del zinc dietético en la absorción del cobre. Un estudio publicado en 1981 fue de los primeros en demostrar interés en el efecto del zinc sobre el cobre. Este se realizó en ratas de laboratorio. Lo que se hizo en este estudio fue resecar parte del intestino de 2 grupos de ratas. Grupo A recibió una dieta alta en zinc y grupo B recibió una dieta alta en cobre. Ratas alimentadas con grandes cantidades de zinc tenían menores concentraciones de cobre en el intestino remanente. Para este estudio se concluye que el zinc impide que exista el transporte de cobre, induciendo una deficiencia. Sin embargo, esto permanece como un estudio experimental en animales y no se estudia más al respecto durante unos años. Posteriormente se publica este estudio que estudia la mielopatía por deficiencia de cobre inducida por suplementación de zinc. Este es el primer reporte de caso publicado en pacientes con enfermedad renal crónica y a partir de esta publicación surgió mucho interés en el ámbito. En este estudio se presenta el caso de un paciente suplementado con la dosis recomendada para pacientes en hemodiálisis durante más de 6 semanas. Es importante mencionar que al principio el paciente únicamente se podía parar por unos segundos y no era capaz de caminar. Como vemos en los laboratorios, se evidencia anemia macrocítica, disminución en la concentración de cobre y un aumento en la concentración de zinc. A este paciente se le diagnostica mielopatía asociada con anemia inducida por deficiencia de cobre, secundaria a exceso de zinc. Para esto se le descontinúa la administración de zinc y se inicia suplementación de cobre a 600 miligramos al día. A las 2 semanas mejora la sensibilidad del paciente y a los 7 meses incluso es capaz de caminar sin ayuda. Las conclusiones de este reporte de caso fue que la suplementación con zinc de manera rutinaria a pacientes en hemodiálisis podría provocar deficiencia de cobre iatrogénica. Luego se publica este estudio acerca de suplementación de zinc en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. En este estudio se afirma que la mayoría de casos se prescribe zinc
bajo el criterio de corregir concentraciones séricas disminuidas de este mineral. Pero concentraciones bajas no necesariamente va a ser un indicador de deficiencia de zinc. También puede ser secundario a CIRS o a hipoalbuminemia, que como recordamos es una proteína a la que se encuentra unida al zinc para su transporte. Durante el CIRS, la unión de albúmina y zinc se distribuye al espacio extravascular y se encuentra secuestrada en el hígado y riñón, por lo cual vamos a ver concentraciones séricas disminuidas de este mineral. Sin embargo, luego de una semana de la resolución del CIRS, se ha estudiado que el zinc regresa a su estado normal. Entonces, cualquier condición que resulte en hipoalbuminemia también resulta en disminuciones de la concentración de zinc. Para esto se concluye que es necesario comparar la PCR para confirmar la deficiencia de zinc, debido a que este mineral se puede encontrar disminuido secundario a diversas patologías. Ya estudiada la interacción entre ambos minerales, vamos a ver por qué es que existe una interacción en su metabolismo. Como se evidenció previamente, a mayores concentraciones de zinc, aumenta la concentración de metalotienina. Sin embargo, el cobre es más afín a esta metaloproteína de transporte, por lo que en exceso el cobre se encuentra secuestrado al adherirse a este y por ende se produce una deficiencia en la cantidad de cobre circulante. Entonces, el uso de suplementos de zinc en cantidades mayores a 400 a 40 miligramos ha demostrado disminuir las concentraciones de cobre. Ahora vamos a estudiar los síntomas de la deficiencia de cobre. Estos se atribuyen principalmente a las insuficiencias enzimáticas. La deficiencia de cobre se caracteriza por anemia, neutropenia y alteraciones esqueléticas como desmineralización. También se puede presentar despigmentación en cabello, piel y alteraciones en la formación de elastina. Aquí podemos ver dos imágenes de pacientes pediátricos que presentan despigmentación en el cabello. Como vemos, es bastante característico este signo en los pacientes que tienen deficiencia de cobre. El diagnóstico de deficiencia de cobre se basa principalmente en neutropenia y leucopenia, los cuales son los principales indicadores de una posible deficiencia. El riesgo de deficiencia va a aumentar en personas que consumen cantidades mayores a 40 miligramos día de zinc. Y los rangos séricos normales para este mineral es de 0.8 a 1.2 microgramos por mililitro. Ahora, en relación a las causas de la deficiencia de cobre, estas se pueden dividir en dos: secundario a una ingesta insuficiente y secundario a pérdidas aumentadas. En caso de una ingesta insuficiente, las personas más afectadas son aquellas que tienen malnutrición, anorexia nervosa y adultos mayores. La nutrición parenteral ready to use no contiene elementos traza, por lo que también la suplementación de esta estaría indicada. Se recomienda suplementar de 0.3 a 0.5 miligramos día en adultos y 20 microgramos kilo día en niños de cobre para prevenir la deficiencia de esta. Se realizó un estudio donde se vio que en niños con alimentación parenteral 12 días consecutivos sin la suplementación de ningún elemento traza, disminuyó el 71% de los niveles de cobre de la misma. También, por otro lado, en relación a la deficiencia de malabsorción, puede ser secundaria a una diarrea crónica, a enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable, enteropatías exudativas, también la cirugía bariátrica y, como hemos visto anteriormente, por competencia del sitio de absorción, ya que un exceso de zinc puede provocar la deficiencia de cobre. En relación a las pérdidas aumentadas, podemos encontrar las quemaduras, donde cuando estas son mayores al 20% de la superficie corporal, los elementos traza son exudados por la herida y lo que conlleva a una deficiencia de esta. Por lo que se recomienda suplementar vía intravenoso 3.5 miligramos día de cobre en adultos. También la terapia de reemplazo renal elimina los elementos traza, ya sea por convección o difusión, y entre otras causas podemos encontrar la deficiencia iatrogénica de cobre secundario al tratamiento de enfermedad de Wilson y hereditariamente la enfermedad de Menkes. Para el manejo de la deficiencia de cobre debemos tomar en cuenta tres factores: el nivel sérico del mismo, la ceruloplasmina y la proteína C reactiva.
Al saber el nivel sérico de cobre, nos podemos situar en la barra de 3 colores que se encuentra en esta diapositiva, donde nos indica que si el nivel es menor a 0.8, se debe observar también la ceruloplasmina, y secundario a que si está por arriba o por debajo de 20 miligramos por decilitro, decidimos si lo suplementamos vía intravenoso 10 miligramos día en adultos o si favorecemos una suplementación vía oral. Por otro lado, si los niveles séricos se encuentran en rangos considerados normales, igual se corrobora con la ceruloplasmina para ver si se determina si se suplementa ya sea por vía oral o si se monitorea por 2 semanas. Y cuando el nivel de cobre es mayor a 1 microgramo por mililitro, se corrobora con la proteína C reactiva, se observa si esta es mayor o menor a 11 miligramos por litro y se decide ya si igual se monitorea al paciente durante 2 semanas o si se realiza una evaluación de estándar de la misma. Para concluir esta clase, tomamos 4 puntos importantes. Primero, el cobre y el zinc son 2 de los principales elementos traza que trabajan como cofactores de más de 300 enzimas. Segundo punto, tanto el zinc como el cobre requieren de la misma metaloproteína para su almacenaje, por lo que se crea una competencia de unión entre ambos minerales. Se evidenció que el cobre es más afín a esta metaloproteína de almacenaje, por lo que se puede producir un secuestro de este mineral en condiciones de exceso de zinc. Y por último, debemos saber que previo a suplementar zinc, se debe de evaluar las concentraciones de ceruloplasmina y proteína C reactiva. Les agradecemos por su atención y les dejamos nuestros contactos cualquier duda. Los esperamos para la siguiente sesión. Muchas gracias.